Muy bien, Maricruz, usted me dice cuándo estamos ya en Facebook, porfa. Hola, buenas, buenas. Listo, es que está apagado el micrófono. Ah, ok. Ya estamos en Facebook. Sí, Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Nos dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí la idea de lo que vamos a aprender hoy es que nosotros escojamos nuestras batallas. No todas las batallas tenemos que pelearlas. Vamos a pensar en las batallas de Josías. Josías fue un rey en Israel y vamos a pensar un momentito en las batallas que él tuvo que enfrentar. Pero tenemos que recordar que hay batallas, igual como Josías, las cuales debemos de enfrentar. Batallas que, como leímos aquí en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos por medio de ella, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no velas, en vano vela la guardia. Si tú no haces la obra, no se puede hacer. Solo tú puedes hacerla con tu poder y con tu sabiduría y con tu palabra y tu espíritu. Que nosotros no seamos un obstáculo, que más bien nos limpies con la sangre de Jesús, que seas glorificado y que este mensaje sea de ti, para ti y de bendición para muchas personas, que haya personas que puedan conocerte a través de tu Hijo y los creyentes seamos edificados, Señor, con tu palabra, con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. También hay otras que debemos de evitar. No todas las batallas tenemos que lucharlas. Pensamos en David. David peleó las batallas de Jehová. Veamos en 1 Samuel capítulo 25, versículo 28. Dice así: y yo te ruego, le dice la esposa de Nabal, Abigail, que es la esposa de Nabal, le dice a David, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esto le dijo a Abigail cuando David iba a vengarse por su propia cuenta en contra de Nabal, porque Nabal no le quiso ayudar. Nabal era un descendiente de Caleb, iba a trasquilar las ovejas y tenía fiesta. Y David y sus hombres habían protegido a todos los empleados o a muchos criados de Nabal, y no les faltó nada a ellos y eran como un muro para ellos. Y sin embargo, cuando David le mandó a pedir esto,
más bien Nabal lo ofendió y le dijo que muchos siervos huyen de sus amos y que y no le dio ayuda. Entonces David se iba a vengar y esto, cuando la esposa de Nabal se dio cuenta y se interpuso para que David no se vengara por su propia mano y ella le dijo que David peleaba las batallas de Jehová. ¿Cuáles son las batallas de Jehová que David peleó? Una de ellas fue vencer a Goliat, otra luchar contra los pueblos a los que el juicio de Dios había llegado. Esos pueblos ya tenían casi más de 400 años en que este, su maldad iba subiendo, subiendo y ya para ese tiempo el juicio había llegado a su colmo y Dios hizo justicia contra esos pueblos a través de David. La mayoría de las batallas David las ganó. Como, bueno, otra vez recordamos la batalla contra Goliat. También hubo una batalla que David no debía pelear y esta era contra Saúl. No la peleó y así la ganó. Más bien él lo perdonó. Dos veces le perdona la vida. Otra batalla que no debía pelear David era contra Nabal, precisamente la de este versículo. Y por la bendición de Dios que usó la esposa de Nabal, David no la peleó. En otra batalla, la Biblia dice que David estaba luchando contra un hombre, creo que era un gigante, y el gigante ya iba a matar a David, entonces su primo Abisai, hermano de, este, de Joab, eh, él lo defendió a David y le salvó y le dijeron a David, de ahora en adelante tú no salgas más a la batalla porque no sea que apagues la lámpara de Israel. Y desde ese día ya David no salió a pelear más. Esa batalla casi la pierde. Ya obviamente ya estaba entrado, ya no estaba tan joven como antes. También hubo una batalla que David perdió, ¿verdad? Y esa fue la batalla en cuanto a la mujer de Urías, ¿verdad? Que él adulteró con esta mujer y cometió también este homicidio. Ahora sigamos pensando en Josías. Pensemos en las batallas de Josías. Josías era un rey de Judá, es uno de los mejores reyes que Israel ha tenido. Y la primera batalla que podemos decir que él enfrentó fue ser rey de 8 años. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adalía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, empezar a reinar a los 8 años era realmente un reto, era como una batalla. Josías la enfrentó y lo hizo muy bien. Hizo lo recto, dice la Biblia, y anduvo en el camino de David, su padre. David era el modelo de un rey bueno. Otra batalla que él tuvo que enfrentar fue reparar el templo, como dice ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Él tuvo esta batalla de reparar el templo que estaba descuidado porque su padre no había hecho la voluntad de Dios. Entonces, y él lo logró, reparó el templo. Esa es una batalla que él tenía que luchar, la luchó y la ganó.
otra batalla más. Pensemos en otra batalla más de Josías. Cuando fueron a limpiar el templo, encontraron, hallaron el libro de la ley ahí en el templo. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo. Dice así. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso es lo que pasó en ese momento. Era el libro de la ley, del Pentateuco, lo habían encontrado ahí en el templo. Y esto que él rasgó sus vestidos significa que él se humilló, tuvo temor de la palabra de Dios, se dio cuenta que él y el pueblo estaban muy mal y que la ira de Dios venía sobre su pueblo. Entonces, eh, enfrentó la batalla más grande que uno puede tener y es restaurar la propia vida. Ya leímos el versículo 10 y 11. Ahora vamos a leer versículo 18 al versículo 20. Mas el rey de Judá le dice Dios a los mensajeros que Josías había enviado a una mujer que era profetisa, se llamaba Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, y ella moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces, una de las respuestas que ella le dio al final es, además de decirle que Dios iba a castigar al pueblo porque se habían apartado de Dios y no habían escuchado su palabra y habían adorado ídolos, le dice así, segundo Reyes 22, 18 al versículo 20. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oísteis lo que yo he pronunciado en contra de este lugar, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también he oído, yo te he oído, dice Jehová, por cuanto he aquí yo te recogeré, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esta batalla de restaurar su propia vida es una batalla que todo ser humano debe enfrentar. Esto significa que usted y yo debemos de tener temor de la palabra de Dios. Debemos de cuando la leemos debemos de humillarnos y si nos dice que algo está mal, entonces podamos arrepentirnos y si fuera necesario, pues a llorar delante de Dios, pero la cosa es arrepentirnos y enderezar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Otra batalla que él enfrentó es restaurar a su propio pueblo, como leemos ahí mismo en 2 Reyes capítulo 23, 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Él no solo quiso restaurar su vida, pero también él quiso restaurar a su pueblo, al pueblo de Judá, lo quiso hacer que se sometieran a la palabra de Dios,
que se volvieran a Dios, hicieron un compromiso con Dios. Este, entonces, eso fue otra batalla. Este es un rey muy excelente que no solo quiere cambiar su vida, pero también quiere cambiar a su pueblo, el pueblo de Judá, que era el pueblo en donde él era rey. Pero también él tuvo otra batalla que fue restaurar al resto de su nación, como leemos en Según de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel, ya Betel pertenecía al reino del norte, no pertenecía al reino de él, el reino se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, él fue hasta Betel y dice, igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Sigue diciendo ahí en 2 de Reyes 23:16, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a, a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Es que cuando se dividió el reino, por causa del pecado de Salomón, Dios, por amor a David, no castigó a Salomón en su vida, sino que dijo que el castigo le caería al hijo de Salomón, que era Roboam. El castigo era que el reino se iba a dividir, ya la descendencia de David no iba a reinar sobre todo Israel, sino solo en el sur, en la tribu de Judá, y ahí iba a estar metida también la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus iban a ser gobernadas por otro hombre. Entonces, cuando Jeroboam fue hecho rey, él se puso a pensar, fue rey en el norte, y él se puso a pensar que si el pueblo de Israel, esas 10 tribus, subían a Jerusalén a adorar a Jehová, entonces él dijo en su corazón, ellos se volverán a Roboam, el hijo de David, o el hijo de Salomón, el descendiente de David, y me matarán a mí. O sea, su corazón lo engañó. Y entonces él dijo, para que esto no suceda, voy a hacer un altar en Betel y un altar en Dan. Y le voy a decir a todo Israel que vengan a adorar a Dios aquí. Y era un altar de ídolos. Entonces, cuando él hizo ese altar, Dios envió un varón de Dios y el varón de Dios dijo, altar, altar. Dios ha dicho así, vendrá un día que vendrá un hombre, y creo que dijo hasta el nombre, que se llamará Josías, y destruirá este altar. Entonces, cuando Jeroboam escuchó al varón de Dios decir esto, extendió la mano, lo señaló y lo dijo, agárrenlo. Y en eso que él hizo eso, la mano se le quedó tiesa al rey Jeroboam. Entonces, el rey Jeroboam le dijo al varón de Dios, pídele a Dios que me sane. Entonces, el varón de Dios oró y su brazo fue restaurado. Y el varón de Dios le dijo que el hecho de que esto Dios le había dicho sería confirmado en que el altar se quebraría y se caería la ceniza del altar y se quebró en ese momento y se cayó la ceniza. Entonces también este varón de Dios había dicho que Josías vendría, sacaría, eso fue muchos años antes, ¿verdad? Sacaría los huesos de los falsos profetas y los quemaría en ese altar. Ese varón de Dios, Dios le había dicho que no se regresara por el mismo camino, ni comiera ni bebiera en ese lugar. Y él se fue por otro camino y estaba debajo de un árbol. Y entonces un viejo profeta le llegaron los hijos y le contaron todo esto que aconteció. Y entonces este hombre, este viejo profeta, quiso ir a ver al varón de Dios y le dijo, ven a comer y a beber a mi casa. Entonces el varón de Dios le dijo, no, porque Dios me dijo que yo me fuera no por el mismo lugar y que no comiera ni bebiera en este lugar. Y entonces el viejo profeta le dijo, un ángel me ha dicho que tú debes de venir a comer a mi casa. Y él
le creyó y se fue a comer donde este hombre. Y cuando estaba comiendo, entonces Dios le habló a través del viejo profeta y le dijo que él había hecho mal y que por eso iba a morir. Y cuando este varón de Dios se fue, un león lo mató. Esa es la historia de ese varón, pero todo lo que él dijo se cumplió, como vemos aquí. Josías limpiando la idolatría de Israel, del pueblo del norte, de un reino que a él no le pertenecía. Nuestra vida debe cambiar por medio de Jesucristo y debemos de ser un instrumento de Dios para cambiar la gente que está cerca de nosotros, pero no solo la gente que está cerca de nosotros, sino la gente de más allá, y ese es el plan de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, que era la capital de Judea, en Judea, que era la provincia, en Samaria, que era la provincia del norte, y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios. Debemos de esa transformación, esa restauración que Dios da, que a través de Jesucristo, debe ser para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para nuestro país y para el mundo entero. Y todo lo debemos de hacer a la misma vez, conforme a la oportunidad, el plan, el tiempo que Dios nos dé y los recursos que Dios nos dé. Eso fue una batalla que Josías enfrentó y la hizo muy bien. También está la batalla, una batalla que no le correspondía a Josías. Vamos a buscar en 2 de Crónicas, capítulo 35, en el Antiguo Testamento, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 27. Dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Nos dice, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Y el mensaje que le da Necao, cuando le dice ahí en el versículo 21, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy. Posiblemente Josías estaba pensando en el futuro. Bueno, hoy no viene contra mí, pero después de que vaya a esa batalla va a venir contra mí. Entonces dice en el versículo 22, mas Josías no se retiró. Él enfrentó esta batalla que no le correspondía, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, el mismo campo llamado Armagedón que aparece en Apocalipsis. Y dice en el versículo 23, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Esa batalla no era para Josías. Igual, a veces tenemos batallas que no tenemos que pelear. A veces son batallas que nosotros tal vez tiene que ver con nosotros, tal vez tenemos razón, tal vez es un pleito. Este, hay unas que sí tenemos que pelear, otras no. La que sí estamos seguros que tenemos que pelear es la batalla no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este,
Esas son las batallas que tenemos que pelear. La batalla de la fe, por mantenernos en la fe, en la palabra de Dios, por mantenernos creyéndole a Dios y siguiéndole. La batalla en contra de la carne, que tenemos que vencerla por fe, creyendo las promesas de Dios. La batalla contra el mundo, el sistema mundano, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas son las batallas que tenemos que luchar. La batalla contra nosotros mismos, contra nuestra mala actitud. Esas batallas que nosotros tenemos que enfrentar. Pero hay otras batallas que no. Y vean, en el caso de Josías, lamentablemente él murió por esa batalla. Era una batalla que no era para él. Hay batallas que debemos de pelear como la buena batalla, como dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Otras no debemos de pelearlas, las que son contra carne y sangre, pues nuestra lucha es espiritual. ¿Sabe por qué Jesús dijo lo siguiente? Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Eso está en Lucas 22, 36 y 38. Y más tarde Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Me imagino que Jesús dijo esto para enseñarnos que nuestra batalla es espiritual. Josafat, otro rey, fue a dos batallas que no debió haber ido, pero por la misericordia de Dios fue librado. Pero a la que Josías no debió haber ido y peleó, no fue librado. Nuestras batallas deben ser las del Señor y no las nuestras. Hay unas que no debemos luchar y así no nos vamos a desgastar. Una de ellas es la venganza. Esa es una batalla del Señor, pero no para nosotros. Es de Él y Él la peleará justamente. Así que no nos desgastemos peleando batallas que no son necesarias. Nuestra causa debe ser la causa del Señor. Este, a veces tenemos que perdonar, a veces perdemos. Dice en 1 Corintios, cuando Pablo vio a los corintios que se peleaban entre ellos y hasta le pedían a personas impías que los ayudaran en los pleitos entre hermanos, Pablo les dice a los corintios, este, es ya, por cierto, una falta que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los injustos, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios, por el Señor Jesús. Eso éramos antes, ahora somos nuevas criaturas. Tenemos que pelear las batallas del Señor, que son las batallas en contra del mal. No es tanto en contra de la gente, es en contra del mal, en contra de las creencias equivocadas, en contra de la batalla espiritual que se opone a Dios, que quiere apoderarse de nuestro corazón y de nuestra mente. Y el Señor es el que nos da el poder para que nosotros podamos ganar esa batalla, esa victoria. Me gustaría saber, este, qué batalla está, no saber realmente, sino que usted y yo nos pongamos a pensar qué batalla debo escoger y qué batalla no debo escoger. ¿Cuál batalla debo luchar? Si repasamos al rey Josías, él muy temprano empezó a reinar y lo hizo bien.
empezó de 8 años. Luego quiso restaurar el templo. Y eso es una batalla de toda persona. ¿Cuál templo debemos de restaurar? Es la iglesia del Señor, que no es exactamente, no es un edificio definitivamente. Son todos aquellos que han creído en Jesucristo y han sido lavados por la sangre de Cristo y se congregan en un lugar, en una iglesia local. Nosotros tenemos que ser parte de edificar a una iglesia local, ser parte de una iglesia local y ser edificadores en esa iglesia local y no ser personas que andemos con la filosofía del mundo, peleándonos con los hermanos y en lugar de edificar, más bien somos un estorbo. Y en lugar de edificar la iglesia del Señor, somos un tropiezo. Tenemos que edificar la iglesia del Señor. Josías, para el tiempo de él, era restaurar el templo de Jerusalén. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted está edificando la iglesia del Señor? ¿Usted se está congregando fielmente en una iglesia todos los domingos y ojalá cada vez que hay servicio y está tratando de crecer espiritualmente y servir al Señor ahí, también en su casa, en su trabajo, en su estudio, donde usted ande? Tenemos que hacer que la iglesia local sea una iglesia que se muestre el avivamiento del Señor y no el decaimiento espiritual. No viviendo nuestras vidas, sino juntos, unánimes, alabando a Dios por medio de Jesucristo, pidiéndole a Dios. ¿Cuánto está construyendo usted en su iglesia local? ¿Cuánto está edificando? Yo sé que no es perfecto, la iglesia local no es perfecta porque está compuesta por nosotros que somos imperfectos, pero no hay lugar perfecto. No hay un lugar perfecto, pero Jesús sí es perfecto. Y Él debe ser nuestro líder y Él debe ser nuestro motivo para el cual nosotros tenemos que edificar. No tenemos que descuidar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no debe estar decaída, debe estar levantada. Y está levantada cuando usted y yo decidimos perdonar, cuando usted y yo decidimos someternos al Señor y decidimos entonces empezar edificando nuestra vida y edificando a otros, poniendo paz entre hermanos, ayudando a que haya reconciliación si fuera posible y no poniendo cizaña, no poniendo enemistad entre los hermanos, sino más bien tratando de que haya armonía, de que haya buena actitud, este, para que entonces Dios sea glorificado y otras personas puedan conocer a Jesucristo y cuando llegan a la iglesia, como dice en 1 Corintios capítulo 14, todos le convenzamos, le podamos convencer a esta persona, perdón, y hablarle de la palabra de Dios. Y entonces esa persona se dará cuenta que Dios está en medio de nosotros y ahí postrando sobre su rostro dirá eso, Dios está aquí, Dios es amor y donde hay amor, ahí está Dios. Entonces, esta es una batalla que todo creyente debe levantar. Hoy día las iglesias locales son menospreciadas. Y cuando son menospreciadas, quien está siendo menospreciado es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Hoy día a veces se menosprecia la iglesia local de muchas formas. Usted y yo no tenemos que hacerlo porque la Biblia nos dice en 2 de Timoteo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El Espíritu Santo está sosteniendo la verdad a través de la iglesia de Jesucristo. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. Y si menospreciamos la iglesia, estamos menospreciando la columna y baluarte de la verdad. Estamos despreciando la esposa de Jesucristo. Debemos de regresar al Señor y humillarnos como hizo Josías y ser parte de una buena obra en una iglesia local para glorificar a Dios y ser de bendición para que el mundo conozca a Cristo y para que los creyentes también sean edificados. No solo Josías restauró el templo, él restauró su propia vida debe ser restaurada. Usted y yo debemos de tomar por la gracia de Dios la decisión de perdonar, la decisión de someternos al Señor y servirle en la iglesia local y en todo lugar donde andemos. Usted y yo también
Debemos de no solo restaurar nuestra vida, sino ser un instrumento para que otras vidas sean restauradas con el Señor. Las más cercanas, las de nuestra iglesia, las de nuestro país y las del mundo. Estas son las batallas del Señor. El Señor quiere que nosotros peleemos esas buenas batallas. Cuando Pablo ya iba a morir, él dijo, he peleado la buena batalla. La buena batalla es una batalla de fe. Es contra, no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales en las regiones celestes. Es contra mi yo, es contra mi pecado, es contra la carne, contra los deseos del mundo, contra la vanagloria de la vida. Esas son las batallas del Señor que usted y yo tenemos que librar y no mi vida, no mi reino, no mis deseos, sino lo que el Señor quiere, lo que el Señor de los ejércitos quiere. Debemos de someternos a Él y pelear sus batallas y no a las nuestras. Vamos a, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos en este momento por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica y ser un instrumento tuyo y pelear tus batallas y no las nuestras. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a restaurar cada uno de nuestras vidas. También edificar nuestra iglesia o las iglesias de las personas que nos están escuchando, que ellos puedan edificarlas, que podamos ser un instrumento tuyo para que otros te conozcan, los de cerca, los que siguen y hasta lo último de la tierra, podamos ser un instrumento tuyo. Gracias, Señor. Te ponemos en tus manos los 2 exámenes que tiene mano Walter mañana, para que salga bien, que siga sanando a su esposa y a su hermana, que siga sanando a Luis Fernando y le proveas tiempo completo, Señor. A Ever también, proveele tiempo completo, Señor. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo y dirigiendo y librándonos de todo mal. Que podamos glorificarte a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Nos estamos viendo, si Dios quiere. Mañana enviamos nuestras peticiones al chat bueno, a mi chat, si ustedes no están en el chat de la iglesia o si no están en el chat del estudio, entonces me envían las peticiones a mí. Los demás las enviamos al chat en que estemos y de 4 a 6:50 enviamos las peticiones y a partir de las 7 de la noche cada uno oramos en casa. El miércoles, si Dios quiere, tenemos el devocional a las 7:15. El jueves sacamos tiempo para ir poniéndonos al día con las tareas de Apocalipsis, que retomamos el estudio el primer jueves de febrero. Y deseamos que todos tengan una feliz Navidad, muchas bendiciones del Señor, recordando que, ok, hoy día a veces se dice felices fiestas y que podemos decir que no tiene nada malo, pero a veces pienso que felices fiestas es un querer quitar, olvidarnos del nacimiento de Cristo y nada más pensar en las fiestas. Estamos recordando el nacimiento de Jesucristo, que es un personaje histórico, no es una mitología, es una persona que existió y si no, piense el año que usted nació. Y la pregunta sería, si usted me dice, yo nací en 1980, la pregunta sería, ¿usted nació antes de Cristo o después de Cristo? Obviamente usted me va a decir que fue después de Cristo. Y usted me dirá eso porque Jesús es un personaje histórico, no es un pensamiento. Estos hombres que dieron su vida por predicar el Evangelio, la dieron porque ellos sabían que lo que decían era la verdad. Si hubieran estado mintiendo, obviamente se hubieran retractado antes de morir. ¿Para qué morir por una mentira? Que Dios les bendiga a todos grandemente. Muchas bendiciones. Amén, igualmente, mi hermano. Que Amén. Dios le Amén. bendiga. Sí. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Amén.